Identidades. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Identidades. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Abdiel Villaseñor Talavera. Él, quiero hacer un pequeño abstract de su currículum. Él es bailarín moreliano, director, coreógrafo y fundador de La Serpiente Danza Contemporánea, compañía de danza. Y además es un activo o activista social y ve a la danza como una forma de identidad mexicana y sobre todo también michoacana. No ha dejado sus raíces. Pues también tiene doctorado en teoría crítica, maestro en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNLA, Universidad Latina de América, y tiene, posgrados en Políticas y Gestión Cultural por la UAM y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que es las siglas. Bueno, comentamos todo esto. Abdiel, muchísimas gracias por darte este tiempo, aceptar nuestra invitación. Agradezco mucho porque es valioso para cualquier persona, ser humano, el tiempo. El tiempo es el que tenemos como atesoradísimo, ¿no? Y a veces lo desperdiciamos en cualquier cosa, pero bienvenido y muchísimas gracias, Abdiel. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar. Bueno, además de esta, yo creo que esta cercanía que tenemos de ya unos años, de conocernos, tu trayectoria y sobre todo este impacto que tú tienes en la cultura, yo te considero una gran persona, un gran amigo, Abdiel, gracias. Danos ahora sí un poquito más de todo este trabajo que has hecho a partir de toda tu experiencia en todo tu trabajo, tanto laboral, como en el campo a lo mejor institucional, pero también fuera de, y también así como co-creador o creador, porque no sé, yo leí algo ahí como en un resumen tuyo, cuando hablas de curador de danza, me se me hizo tan interesante. Mucha gente que estamos en el ámbito tal vez cultural lo podemos tal vez entender, y a veces no, porque la curaduría mucho se habla en las obras de artes escénicas o artes plásticas, en un museo, la curaduría. Pero aquí sí me gustaría que ahondaras tú todo ese trabajo que has hecho y que nos platiques de ti, de tus experiencias y vamos para adelante. Ahora sí te escuchamos, todo el micrófono es para ti. Muchas gracias por esos calificativos hacia mi trabajo. Realmente creo que estoy cumpliendo 24 años de trayectoria artística en la danza contemporánea, que es justamente el tiempo de vida de la compañía de danza La Serpiente. O sea, yo ubico mi trabajo profesional justo con la cofundación de la compañía La Serpiente al lado de Laura Martínez Ayala, que es además de mi gran amiga, pues mi gran compañera de trabajo, la co-creadora de todo el proyecto alrededor de la danza que tenemos nosotros con base en Morelia desde el año 2001. Y bueno, es este proyecto de compañía el que ha detonado una serie de líneas de acción que nos han llevado también al trabajo de gestión, de investigación, de producción, además del propio de creación de la danza. Y en ese sentido, pues hemos logrado robustecer nuestra práctica profesional a partir de necesidades, y esas necesidades tienen mucho que ver con el contexto, evidentemente, de Morelia y de Michoacán, porque estamos asentados aquí. Entonces, estar a la escucha de las necesidades de tu sector y de tu sociedad te permiten encontrar fuentes y caminos por los cuales transitar en el ámbito profesional, en el caso de nosotros desde la danza. Y más allá de la romantización de tener funciones en un teatro y giras al extranjero y tal, que pues han sucedido, hay un interés muy genuino de impactar en lo regional y en lo local. Y eso tiene que ver por un sentido profundo de amor hacia la tierra a la que nosotros pertenecemos. Y creo que eso es la gran clave que detona todo esto otro. Ahorita que mencionabas un poco como de la formación académica, para mí la formación académica es solamente un pequeño camino, un puente que me lleva a entender la realidad desde un lugar distinto al de la práctica en sí misma de la danza, pero que robustece mi trabajo en la danza. Cuando me preguntan por qué he estudiado lo que he estudiado, lo he estudiado en el firme interés de ser un mejor artista. Eso sí, interesante. Nadie me ha demandado tener un título, porque nuestra carta de presentación es el escenario, es nuestro trabajo creativo, es nuestro cuerpo, es nuestra capacidad y nuestras herramientas discursivas desde el cuerpo. Y para eso, pues un título, en cierta forma, es un tanto superficial.
pero me ha interesado formarme también académicamente como una posibilidad de aprender el mundo distinto y de poderlo compaginar con mi trabajo en la danza. Entonces, bueno, a eso obedecen como estos títulos que de pronto son las cartas de presentación que aparecen en primer plano, pero me gusta mucho siempre pensar que yo soy un ser de la escena y que soy un ser de la danza, porque es el cuerpo el primer territorio que tenemos, y como primer territorio, ese es el territorio que más me interesa habitar, el propio cuerpo. Ay, qué interesante. Fíjate que te escucho y esa pasión que tú reflejas, Abriel, desde que yo conocí tu trabajo, a mí me impactaste, de verdad, me impactó mucho, y lo digo de genuinamente, este es mi comentario. Amé tu trabajo, me pareció con esa pasión, ese detalle, y más cuando trabajas con niños, niñas, niños, ese trabajo que tú haces es tan bonito para que ellos se adentren a esta parte de la cultura, con un amor, con una exquisitez, diríamos, maravilloso. Tú trabajas una danza contemporánea realmente excelsa. Yo así le marco. Y conozco a un Abdiel, no lo conocía. Cuando lo conozco me enamoro de Abdiel. Veo su trabajo y digo, wow, eso se tiene que dar a conocer, ¿no? En museos, en centros de cultura. Tocar esas puertas, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Y a eso quiero llegar, ¿no? Como que un poquito en este comentario o en esta pregunta, vaya. ¿Qué tan difícil? Porque de repente, pues no, sí, las instituciones gubernamentales a veces venimos cargados de mucha, dicen, burocracia, ¿no? Y recursos, etcétera. Pero bueno, ¿qué tanto para ti ha sido, sabiendo tú todo el trabajo que has hecho con esta independencia que tienes con la serpiente? Oh, wow, mira, yo te podría decir que ha sido un trabajo muy desafiante. Ahorita que lo mencionas, lo pienso como un camino que no existía, como un camino inexistente, ¿sabes? Cuando tienes deseos de ir a la orilla de enfrente y no hay el camino que te lleve. Entonces, asumes sí o sí que la única posibilidad es construir el camino. Y esa construcción del camino, más te vale asegurar que sea placentera, porque de lo contrario, te vas a quedar a la mitad y vas a soltar la toalla, como decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, en construir ese camino, que además era un camino pues muy del orden personal, digamos, personal me refiero al proyecto Compañía La Serpiente, que ok, queremos transitar esto, hay que construir el camino. Nos dimos a la tarea de puentear, de acercarnos a las escuelas de preescolar, de primaria, y comenzamos haciendo presentaciones artísticas en las escuelas, lo que terminó siendo un programa emblemático, que es el programa Danza Escolar, que nosotros hemos realizado ya por 14 años de manera permanente. Wow. Y que lo logramos establecer ya como un programa permanente con su propia metodología, que es pues nuestra propia forma de pensar esa cercanía con las infancias. En un primer momento, por hablar específicamente de este programa, creíamos que era fundamental crear públicos para la danza y que tal vez estas infancias podrían ser un público potencial para la danza. Enseguida nos enfrentamos a problemas muy serios, como queremos un público, pero no hay una oferta en la ciudad que sostenga ese público. Ah, es correcto. Entonces no hay temporadas en Morelia de danza, o sea, no hay una formación como de código institucionalizado donde a una niña o un niño le enseñemos a ir al teatro como para qué, si en un segundo momento no va a poder ir. Entonces nos dimos a la tarea de mover un poco el sentido de ese programa y nos terminamos dando cuenta que lo más fundamental era trabajar con las sensibilidades y con el reconocimiento del cuerpo nuevamente como un primer territorio. Y entonces vimos problemas de género, problemas de violencia, problemas de aceptación, de autonomía en esa primera infancia. Y nos dimos a la tarea un poco de intentar que la danza de algo sirviera y en ese sentido que nuestro trabajo fuera útil. ¿Sabes? Cuando hay esta pregunta de ¿y para qué sirve lo que haces? Sí, es como, perdón, tantito detengo, paréntesis. Sí. Cuando yo estudié, yo soy licenciada en historia y estudiábamos historia, decían, y hay un libro que dice, ¿para qué la historia? Ahí te detienes y dices, caray, y te enfrentas a esto, ¿no? Como que, ¿para qué estoy estudiando de verdad? Y es muy lindo saber es interesante. que eso que es tu gran pasión también impacta en los demás. Y cuando entiendes que hay ese impacto, también entiendes que hay un profundo sentido de responsabilidad. Y entonces tratas de dar esos pasos con mucho más cuidado. El anonimato no siempre es la estrategia. Tener nombre y apellido, tener un rostro frontal también hace diferencia. Y con las infancias es la única manera de comunicarte.
Entonces, hoy viniendo, o sea, ahora vengo de un ensayo y salíamos de nuestro estudio y pasó un niño pequeñito, como de primero o segundo año de primaria, en el municipio de Huixco del Calque, y entonces nos saludó. Nos subimos al coche y platicamos con las chicas de la compañía. Ese niño seguramente vino a ver la ópera infantil que tuvimos en mayo pasado. Entonces es muy importante el trabajo con las infancias y entender que lo más fundamental es traer las sensibilidades a primer plano. Atravesamos momentos de crisis seria en Michoacán en estos momentos y ahí otra vez cabe muy bien la pregunta, ¿y para qué sirve lo que hacemos? Yo creo que el arte sirve para mucho y en ese sentido para sensibilizar, para recuperar un sentido humano, para establecer empatía, para generar respeto, para entender que impactamos en los demás y que nos conviene, nos hace mucho bien que ese impacto es un impacto deseable, positivo. Y eso es una responsabilidad. Sí, sí es una responsabilidad que tienen los artistas. Y qué bueno que hablas de esa responsabilidad, porque de repente es muy fácil, ¿no? Como nomás echar culpas a otros gobiernos, papá. Bueno, no, somos todo un núcleo que tenemos que estar como en una parte de sistema, ¿no? De la familia, las instituciones, también los maestros. O sea, aquí en este caso, ustedes son maestros. Son los que impulsan, los que hacen, los que enseñan, los que, bueno, vamos haciendo este camino, ¿no? Pues qué interesante, Gabriel, me encanta. Y bueno, este podcast queremos, bueno, que tú también, no sé, que hagas ahí en los artistas ahora, en los de danza, esta nueva corriente que traen ellos. Tú has viajado a varios países. Te has ido a Europa, Asia, África. Has hecho muchísimo y estás tan joven, de verdad que yo digo, qué impresión, qué bonito, ¿no? Qué bien. Y has dejado huella. Eso que estás diciendo del niño, eso es marcar. ¿Tú qué sugieres o cómo tú les dirías qué tendrían que hacer? Como que, ahora sí, queremos como la fórmula y casi el resultado, ¿no? Pero a ver, dinos, ya para ir casi pues cerrando nuestra charla que tenemos. Claro, mira, bueno, yo pensaría que algo fundamental es no dejar de imaginar. Que como sociedad en México nos aseguremos de estar imaginando permanentemente, ¿sabes? Esta condición que es también de nuestra primera infancia, del juego, de imaginar los mundos, de poder ir otras realidades y no ponerlas en tela de juicio. Saber que son posibles. ¿Por qué? Porque cuando imaginamos, entonces podemos sentir que hay un impulso que vale la pena activar, que hay un paso que siempre es conveniente dar, que hay un puente que hay que cruzar y que del otro lado es esperanzadora la realidad. Yo creo que imaginar ha sido como la clave de la permanencia en el sector y esto de imaginar no es desde un lugar romántico. Imaginar condiciones dignas de trabajo, imaginar condiciones dignas de vida, imaginar lo intangible, pero también imaginar lo tangible, también imaginar dignamente una casa, imaginar un sueldo digno, un sueldo que nos permita vivir en las mejores condiciones. Entonces yo creo que hay que imaginar y que hay que no tenerle miedo a dar el paso, que hay que siempre ir con la identidad de lo que somos, pero para ponerle en diálogo con otras identidades, para encontrar paridad siempre hay en dónde encontrarla. Si a veces no la tenemos al lado, en algún lugar del mundo existe y saber que eso es posible, porque cuando la danza a mí me acerca a otros mundos, a otros cuerpos, a otras realidades, siempre termino diciendo, qué bueno que soy un ser de la danza. Siempre termino diciendo, qué bueno que decidí esto como un proyecto no solo profesional, sino como un proyecto de vida. Es correcto, y que te ha hecho crecer en todos los aspectos de tu vida. Sí, yo pensaba eso si era un poco utópico, pero bueno, lo hay que aterrizarlo. Yo creo que sí, la imaginación o los sueños que luego hablamos el humano, ¿no? Lo dices, es muy romántico, pero sí se puede y hay que hacerlo, hay que aterrizarlo solamente. No tenerle miedo a la autonomía y a saber que materializar esos sueños tiene que ver con un trabajo, un trabajo personal. Claro. Entonces, apasionarnos del trabajo, no verlo como una pesadez, sino verlo como un compromiso con nuestro propio proyecto de vida, no desvincularlo de esos deseos a título personal que tenemos. Entonces yo creo que esa es la gran clave y en ese sentido están las instituciones y es maravilloso acercarnos a las instituciones como una posibilidad, pero también hay todo lo otro que no son las instituciones, a esta otra sociedad, a todos los otros agentes que son una posibilidad de sostener nuestra práctica. Y yo es a lo que invitaría, a pensar como este gran rompecabezas con toda la fuerza y la potencia de cada una de sus piezas.
Oh, perfecto. Ay, Abdiel, pues quisiéramos quedarnos mucho más tiempo. Creo que tú y yo tenemos mucho que platicar, mucho más. Agradezco y bueno, pues felicidades de verdad por este gran trabajo que haces. Todo el éxito este año que es 2025 sé que viene muy bien para ti y para toda tu compañía. Sigue trabajando, sigue dejando esas huellas de verdad. Te lo vamos a agradecer mucha gente. Y bueno, invitados también a escuchar ese podcast. No se lo pierdan de verdad. Es muy importante el que ustedes escuchen a alguien que está haciendo de verdad un trabajo real, en serio, y con esa pasión y ese compromiso. Pues nada, yo me despido, nos despedimos, Abdiel Villaseñor y una servidora, Flor de María Gómez, del Centro de Documentación e Investigación de las Artes, terminando este podcast de Identidades. Hasta luego. Michoacán es mejor.